viendo ya, Natalie, probablemente ya estemos por empezar. Voy a ir saliéndome del video. ¿Ya? ¿Sí me escuchan, no? Listo. Ok. Sí, te escucho. Bueno, buenos días a todos los que nos están siguiendo acá en la página de Facebook de Nuevo Perú. Estamos, como saben, estamos en un ciclo de entrevistas que estamos entrevistando a diferentes personas, estudiosos, investigadores que tienen algo que decirnos sobre los diferentes aspectos en los que a nuestro país está afectado por esta pandemia del coronavirus. Hola, buenos días, Rosana. Gusto de verte y de ahora poder escucharte y escuchar tus comentarios y tus reflexiones. Rosana Mendoza es un docente e investigadora de la Universidad Autónoma, de la Universidad Antonio Ruiz de Mayolo, en la carrera de educación. Especialista básicamente en todo lo que son las diferentes poblaciones y comunidades andinas, amazónicas, pueblos indígenas, andinos, amazónicos. Rosana, quisiéramos directamente que nos digas, ¿no?, tu reflexión de que cómo está afectando, cómo que se afecta este problema de salud y también problema social, que es la pandemia por el coronavirus, a las poblaciones y a las comunidades andinas y amazónicas. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio porque creo que es importante hacer eco de lo que las organizaciones mismas, tanto andinas como amazónicas, han venido reportando y también las iniciativas que han tomado. Cuando comenzó la pandemia, asumimos que esto nos iba a afectar a todos por igual. Asumimos que el virus no iba a discriminar por edad, por género o por clase o condición socioeconómica. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta que no es así. Nos dimos cuenta que además de aspectos epidemiológicos de lo cual yo no estaría en capacidad de tratar, lo que quedó en evidencia es que las condiciones de desigualdad, las condiciones de vida de las poblaciones marcaban o orientaban una situación diferenciada cuando se trataba de grupos por edad, pero también cuando se trataba de género y también cuando se trataba de las condiciones en que vivíamos, ¿no?, las condiciones socioeconómicas en las que vivíamos. Y es que el asunto es que la pandemia es un acontecimiento que se presenta en todo el mundo, pero las desigualdades vienen de muy atrás. Y las condiciones de vida de los pueblos originarios pues siempre han sido precarizadas. Y esto tiene que ver con hechos históricos y la forma en cómo el lugar en que los pueblos originarios han tenido y tienen en la sociedad nacional, en el sistema nacional de gobierno, y explicaría por qué es que se han visto tan duramente afectados durante este periodo. Los pueblos originarios siempre han estado marginales, esto no es ninguna novedad. Los pueblos originarios no han sido integrados en la república constituida. Los pueblos originarios siempre han estado en un segundo lugar o en un tercer lugar. Y esta realidad expresa por qué es que han sido tan duramente afectados en la pandemia. Cabe hacer la distinción entre lo que ha sucedido con los pueblos amazónicos y los pueblos andinos. En los pueblos amazónicos, pues la afectación se ha dado de diferentes modos. Ha habido, al parecer, dos tipos de comportamiento. Aquellos pueblos que optaron por aislarse, por meterse a los bosques y permanecer allí, salir de las concentraciones, salir de los centros de las comunidades y subir a los bosques, con lo cual han podido de alguna manera protegerse.
y otros pueblos que permanecieron concentrados y que precisamente son numerosos también. Y esto puede tener que ver con diferentes factores, ¿no? Inclusive factores religiosos que están relacionados con la presencia de ciertas iglesias evangélicas en algunos de los pueblos, más o menos, con mayor o menor presencia. Sin embargo, luego algunas de las acciones del Estado, tanto a nivel central como subnacional, los ha afectado lejos de beneficiarlos. En el caso de las poblaciones andinas es interesante cómo algunos estudios han revelado que a mayor altitud pareciera ser que hay unas constituciones biológicas que han servido como defensa frente al virus, y entonces hemos encontrado menor letalidad de la pandemia, del virus, en poblaciones de mayor altura. Y eso es interesante, ¿no? Porque ahí hay una defensa. Sin embargo, sobrevivir en las condiciones que la pandemia nos ha impuesto ha constituido un sacrificio y un desafío para muchos, para todos en realidad, pero mucho más cuando estas condiciones históricas han colocado a los pueblos en situaciones de mayor vulneración, ¿no? Entonces, ahí están en las diferencias, en las desigualdades, en que unas poblaciones pueden haberse visto más afectadas que otras, y ese es el caso de los pueblos originarios. Muy bien, Rosana. Entonces, esa es la situación, esa es la forma, o sea, las diferencias, bueno, las diferencias ancestrales y ahora que no son atendidas en forma crónica por parte del Estado. ¿Y cuál ha sido justamente la respuesta del Estado frente a esto, no? O sea, ¿ha habido alguna respuesta, ha habido alguna direccionalidad del Estado a atender las demandas de las peculiaridades de estas poblaciones? ¿O no ha habido? Y si ha habido, ¿cuál ha sido? Si ha sido efectiva o no. ¿Podrías darnos un comentario, una reflexión al respecto? Sí, bueno, ante todo nosotros todos fuimos vistos como ciudadanos en el territorio peruano, y por lo tanto nos llegó las primeras normativas, el llamado, la emergencia sanitaria para todos por igual. Y aquí empiezan los problemas, por decirlo así, ¿no? O las limitaciones en un país tan diverso como el nuestro, que es lo primero que tenemos que reconocer, ¿no? No solamente las poblaciones originarias siempre han estado en los cantos, en la marginalidad, en la exclusión, sino además no tenemos dificultades para entender que somos un país diverso, y está asociado a esto primero, ¿no? A la, digamos, discriminación y a la exclusión histórica. Cuando no podemos ver la diversidad, muchas de las respuestas del Estado tienden a ser así, ¿no? Políticas únicas, homogénicas, y entonces el llamado es, bueno, quédense en su casa, vamos a asumir todos la cuarentena. Es un solo discurso, como si fuéramos una población en igualdad de condiciones. Y entonces aquí, a las pocas semanas, empezamos a ver que la cuarentena pues no servía, ¿no? Tanto por sectores socioeconómicos, pero también por sectores culturalmente diferenciados. Y entonces, si bien hubo una respuesta, tanto desde la salud, la educación y los diferentes sectores, estas tuvieron una serie de limitaciones cuando se trataba de atender a las poblaciones, a los pueblos originarios. Y otra vez aparecen las desigualdades, no solamente un tema de acceso a los lugares, los territorios de los pueblos originarios, sino además respuestas únicas con un sistema de salud que ya era deficiente para quienes tenemos el privilegio de acceder a ellos. Por lo tanto, el sistema pues no los alcanzaba. Sabemos que en las primeras semanas, pues todos los puestos y centros de salud, que digamos es el servicio más próximo a las poblaciones, a los pueblos originarios, a las comunidades,
pues cerraron las puertas porque se reconcentró en las cabeceras de las provincias, inclusive, bueno, en algunas cabeceras de distrito, en las ciudades capitales, ¿no? Entonces los pueblos no quedaron sin atención. Pero luego las respuestas descentralizadas se desarrollaron con mucha negligencia, ¿no? Y ahí tenemos los casos de contagios, cuando se ha acercado, por ejemplo, a algunos apoyos en términos de alimentos, ¿no? De medicinas, sin las debidas protecciones, y entonces al tratar de acercar algún beneficio a estos pueblos han terminado contagiándoles e infectando sus territorios, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que han sido respuestas sumamente torpes, ¿no? Y esto tiene, a mi juicio, una razón de fondo, que es precisamente asumir políticas centralistas, estas miradas únicas de las poblaciones, porque a pesar de que tenemos ya incorporado en los discursos del gobierno este enfoque de la interculturalidad, no se plasma en la realidad, no tiene operacionalidad en la realidad. Y esto se puede explicar por una incapacidad dentro de los mismos, dentro del sistema operativo de los diferentes sectores gubernamentales, pero también una enorme limitación para comprender lo que significa en la realidad la diversidad. Y los pueblos originarios han estado asentando esto a tal punto que hoy el Estado peruano ha sido demandado, ¿no?, ante los organismos internacionales de derechos humanos por negligencia y por abandono, y es un precedente más de las muchas interpelaciones que han hecho las organizaciones de los pueblos originarios al Estado peruano por esta incapacidad sostenida, y que en la pandemia meritaba precisamente un trabajo relacionado, un trabajo de la mano con las organizaciones originarias, que son las que conocen perfectamente sus realidades y que han venido solicitando una participación mayor y decisiva para poder contrarrestar los efectos de la pandemia. Así es. Bien, Rosana. Entonces, claro, obviamente, o sea, todos los problemas, las grandes crisis, el problema, bueno, del mismo modelo económico, el sistema de salud, el sistema de educación, la indiferencia y el rezago de todos los alcances del Estado a los pueblos originarios, todo esto que venía de antes de la pandemia, con la pandemia se ha exacerbado y se ha enrostrado a todos nosotros, ¿no? Entonces, y ante esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos para adelante? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo salimos adelante? ¿Qué debemos proponer para que, podamos realmente atender las necesidades de nuestros hermanos peruanos también, de los pueblos originarios andinos y amazónicos? Quiero destacar que así como han habido respuestas, a mi juicio, torpes, ¿no?, y que evidencian mucha incapacidad de parte del Estado, también ha habido respuestas de parte de las organizaciones, que han venido desde abajo, desde el territorio, tratando de alguna manera, pues, protegerse, ¿no?, autoprotegerse. Esto que te comentaba, de que han entrado a los bosques, se han alejado para poder aislarse de la presencia de foráneos que les transmitan la enfermedad, pero también han habido, por ejemplo, respuestas en comunidades andinas que se han cerrado sus fronteras, que han activado sus sistemas de seguridad, de rondas, para vigilar el ingreso de extraños que los puede exponer. Han habido, inclusive, han movilizado sistemas hasta de disciplinamiento, de sanción, ¿no? Yo tengo un estudiante que fue sancionado por salir de la comunidad a buscar señal de internet y poder seguir recibiendo sus clases, y fue sancionado porque la norma se impuso en asamblea para todos,
y todas los miembros de la comunidad, y entonces fue 24 horas a cárcel, digamos, un ambiente separado para sancionarlo por no haber cumplido, ¿no? Entonces, esto nos evidencia una gran capacidad de las organizaciones y un deseo de proteger, de cuidar sus vidas, a pesar que las respuestas del gobierno no han sido efectivas. Entonces, yo creo que allí está una de las primeras, digamos, de las primeras fuentes de respuesta a las cuales el gobierno debe mirar necesariamente, ¿no? Entonces, pasa una respuesta apropiada, social, cultural, políticamente para los pueblos originarios, pasa por dialogar con las organizaciones. Y yo me temo que esos diálogos, que tengo entendido que sí se han realizado, por lo que las organizaciones han ido, digamos, reportando e informando, compartiendo, se han dado muy tarde, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se instale esa comisión, que se fortalezca esa comisión que permita un diálogo constante y permanente, no solamente como una respuesta para lo que estamos o están viviendo hoy día, sino pensar la respuesta sanitaria en clave intercultural también, ¿no? Las respuestas de los pueblos, de las organizaciones, no solamente han tenido que ver con una actitud defensiva frente a la pandemia, ¿no? Sino también ofensiva en términos de ir buscando entre todos sus conocimientos y su larga experiencia en la salud, en el ámbito de la salud, cómo es que pueden ir usando una serie de medicinas naturales para por lo menos aliviar los efectos de la enfermedad, ¿no? De lo que la pandemia, el virus ocasiona. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Hay una experimentación, una búsqueda también de respuestas desde toda esta sabiduría ancestral de la cual los pueblos son poseedores. Si el gobierno hace caso omiso a estas respuestas que vienen desde los pueblos mismos, pues sería cerrarse ante la posibilidad de atender a toda esta población que en nuestro país no es poca, ¿no? Estamos hablando de la cuarta parte de la población peruana que en el último censo se ha autoidentificado como perteneciente a algún pueblo originario o afrodescendiente, que responde, por lo tanto, a otras miradas culturales, a otras formas de ver la vida y también otras formas de entender el cuerpo, la salud y la enfermedad. Por lo tanto, no podemos seguir pensando en respuestas únicas como si fuéramos una masa, un pueblo homogéneo, una nación homogénea, porque no lo somos. Y por allí pasan, ante todo, las respuestas que se puedan dar como alternativas a lo que los pueblos están viviendo. Y esto no puede ir, digamos, sin considerar las otras condiciones socioeconómicas en las que viven los pueblos, que pasa por sus medios económicos, que no son los que hacen posible nuestra vida en las ciudades, sino estamos hablando de fuentes de vida que están dentro de sus entornos, dentro de la naturaleza, que tienen que ver con la tierra, con la producción, con el manejo de los bosques, con el cuidado del agua, y con la gestión del propio sistema de vida desde estas otras perspectivas, desde estas otras cosmovisiones. Entonces, eso necesita también impulso económico. La reactivación económica no puede pensarse únicamente para las empresas. Allí hay mundos que también dinamizan otro tipo de economías que necesitan el apoyo inmediato para poder asegurar su subsistencia y la nuestra, porque las fuentes de nuestros alimentos vienen de allí. Así que hay que pensar estratégicamente en el apoyo al agro, el apoyo a todo este sector agropecuario, el cuidado de los bosques y asumir con mucha responsabilidad qué proyectos se quieren reactivar en la zona amazónica que lamentablemente están amenazando esos ecosistemas.
Muy bien, Rosana, muchas gracias por tus reflexiones. Y bueno, a seguir soñando por ser un país realmente unificado, un país próspero, un país con salud para todos, con educación para todos, y un país que integre a todos los peruanos, ¿no? Es lo que le llaman, creo, la otredad, ¿no? No solamente la igualdad, sino la otredad. Muy bien, Rosana, entonces, muchas gracias por compartir con nosotros acá de Nuevo Perú, te agradecemos mucho, y bueno, te invitamos a que también nos sigas de repente ayudándonos en alguna de las cosas para poder darle una mejor oferta de atención de salud a todos los peruanos. Muchas gracias, Rosana. Gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias a todos. Saludos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ya. Muchas gracias entonces a todos los que nos siguen. Cualquier comentario, por favor, nos los hacen llegar. Vamos a continuar con estas entrevistas y también a mantenernos en información a todo lo que se refiere a este grave problema de salud y también social que vivimos con el coronavirus. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias.